Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Estudiando la ciudad de Sedes para beneficio de Mari Carmen, de Mervin y de las personas que se están conectando. Durante estos últimos años, poco a poco, hemos estado estudiando lo que es la anatomía del alma, ¿verdad? Y la anatomía del alma está explicada en la conquista de Josué. Josué en la Biblia, recuerden que todo lo que en el antiguo pacto Josué tipifica a Cristo, así que Josué conquista estas ciudades y cada ciudad, en el reino no hay casualidades, todo tiene una causalidad. Cada ciudad particularmente tiene un significado y como siempre hemos explicado, antes de la caída el alma funcionaba en perfecto orden. El alma fue hecha para ser un sirviente del espíritu. Dios le hablaba al hombre, al espíritu, y entonces el alma transmitía a través del cuerpo, ¿verdad? Obedecía y hacía sin ningún tipo de problema.
Dios le decía, el hombre hacía, Dios le presentaba asuntos, ¿verdad? Le ponía de frente asignaciones, él las cumplía. Por un ejemplo clásico de eso es cuando él le puso nombre a los animales. Dice que le trajo los animales, los textos rabínicos dicen que le trajo los cuerpos de los animales, y cuando el judío habla de poner nombre, se refiere a vida. Así que particularmente, ¿verdad? Si lo vemos específicamente de forma literal como está en la Torá y como lo explican los rabinos, pues Adán lo que hizo fue una práctica de la vida que tenía impartida y le pone nombre, le da vida a esos animales. Así que el hombre no tenía ningún conflicto, no era rebelde, no era desobediente, porque no había comido de información, no estaba contaminado. Mientras la persona no esté contaminada no tiene problema, pero no sé si se ha dado en ocasiones con personas que están bien, pero de momento se contaminan y cambian. Así que lo mismo le ocurrió al hombre, se contaminó. Y todas esas capacidades en el alma fueron dañadas y comenzaron a trabajar en contra. Así que tenía una función particular, y eso es lo que estamos estudiando en todos estos años, cómo estas capacidades perdieron su rol. Pero cuando Josué entra a la tierra prometida, va ciudad por ciudad, la va conquistando, pero el pueblo la tenía que poseer. Y fíjese que estamos en un pacto donde Cristo ha conquistado, pero nosotros tenemos que poseer. Entonces la forma de poseer es a través de nuestra alma. La semana antipasada, hace 2 semanas, comenzamos con el rey número 28, que es Cedes. Son 32 reyes, ya estamos ya en la recta final. Y esta conquista particularmente de Cedes es bien importante, porque el significado de este nombre es lugar santo, significa santuario, significa lugar apartado, significa consagrado, y viene de la raíz hebrea que es Kadash, que es separar, consagrar, santificar, apartar para Dios. Fíjese que el hombre antes de la caída no tenía conflictos con esa santidad de Dios, así que su alma, esto era poderoso. También esta palabra viene de la raíz hebrea que es Kadosh y Midrash, que Kadosh es santo y Midrash es santuario. Ahora bien, esta conquista tiene una implicación muy importante, ¿verdad? Para mí, mientras yo la voy estudiando, porque el tema de lo que tiene que ver con la santidad es un tema que es importante en la iglesia, pero es importante entender qué es la santidad en el pacto de la gracia y qué era la santidad en el antiguo pacto. Son dos cosas muy diferentes, ¿eh? La esencia no ha cambiado. Lo que pasa es que Dios, al ser santo, porque créame, Dios es santo, entonces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Una vez el hombre cae, para poderse acercar a Dios y disfrutar de forma no permanente, pero de forma temporera de esa santidad, tenía que hacer. Así que el hombre tenía que hacer para entrar en esa santidad que no era completa, pero sí, para acercarse a Dios, pues el pueblo se tenía que santificar, tenía que guardarse, los sacerdotes, todos estos aspectos. Así que antes era de una manera, pero en el pacto de la gracia es de otra. ¿Por qué es importante entender? En la última clase yo le enseñé que nosotros podemos sí enseñar acerca del Antiguo Testamento y podemos predicar. Yo lo dije, yo predico más del Antiguo Testamento que del Nuevo Testamento. Ahora es que yo estoy entrando más a tomar porciones de los evangelios y todo eso, ¿verdad? Pero es importante que todo lo que prediquemos del Antiguo Testamento sea desde el pacto de la gracia. No se puede, porque si predicamos con el Antiguo Testamento, la intención o el espíritu se puede invertir y se daña la intención y el propósito de Dios. Ahora, esta conquista es importante por la implicación espiritual, porque esta parte en nosotros es aquella que reconoce y asimila la realidad santa de Dios. Así que lo vuelvo y lo repito,
La gente no puede pensar que en el pacto de la gracia no se sigue pidiendo santidad, porque Dios sigue siendo santo, Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lo que ocurre es que el hombre fue creado, ¿verdad?, con la necesidad innata de lo sagrado. Cuando Dios creó a Adán, lo preparó para reconocer esa santidad, para no tener conflicto. Y para reconocer eso sagrado, ¿verdad? Porque el plan siempre fue que la humanidad o la nueva creación o la creación de Dios fueran templos vivos. Usted sabe que ahora en el pacto de la gracia, ¿quiénes somos los templos? Nosotros, ¿verdad? Pero eso fue lo que Dios siempre quiso. Lo que ocurre es que como el hombre cae y el hombre falla, el hombre se desconecta de la vida, entonces existe entonces la necesidad de Dios ir poco a poco, ir trabajando desde afuera hacia adentro, establecer un templo hecho de mano. A veces la gente dice, pero ¿por qué había un templo? ¿Y por qué después fue derribado? ¿Y por qué fue levantado? Bueno, porque todo se tenía que mantener de esa forma antes de la cruz. Es importante que, yo lo repito y lo repito, antes de la cruz era una realidad, y después de la cruz es otra realidad. Pero ¿para qué un templo? Para ser habitado, para hacer un culto racional donde lo santo viva y gobierne. Ese era el propósito. Adán, antes de la caída, el único propósito que tenía era ser un templo vivo, rodante por todo el mundo. Por eso es que Dios lo capacita, lo habilita, lo posiciona como una persona bendecida, porque dice, te bendigo para que tú puedas fructificar, para que puedas sojuzgar, para que puedas dominar y hacer todas las cosas. Eso no ha cambiado porque Cristo nos devolvió todo eso. Nosotros no tenemos algo que no tenga Adán. De hecho, la Biblia dice que estamos hoy en un mejor pacto con mejores beneficios. La gente dice, no es que los tiempos pasados eran mejores que los presentes. No, bebé, los tiempos de ahora son mucho mejores. Y nosotros estamos en un mejor pacto y nosotros, los beneficios de ese pacto son mucho mejores. Ahora bien, ¿para qué un templo? Para que se dé ese culto racional, donde lo santo viva, donde lo santo gobierne. Ahora, ¿quién es el santo? ¿Quién es el santo? Vamos a ver. ¿Quién es ese santo? Cristo. Cristo, eso no debe ser una complicación. Cristo es ese santo en nosotros. Amén. Dice la Biblia en 1 de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del santo. 1 de Juan 2:20, ahí está. Y vosotros tenéis la unción del santo y conocéis ¿qué? Todas las cosas. Mire qué poderosa es la santidad. La santidad es como una unción que nos capacita, nos habilita. La gente dice, pero es que yo no entiendo, es que yo no tengo como que esas herramientas para entender. No, en ti habita esa capacidad para que tú puedas entender y comprender. Y esa misma unción y esa santidad nos enseña. ¿Y dónde está esa unción del santo? Pues en el espíritu recreado. Nosotros tenemos un espíritu recreado. Ahora bien, hacer que esa santidad llegue a nuestra alma, dile a alguien, es tu responsabilidad. Sí, claro. Después de la cruz, recuerde de nuevo, antes de la cruz era algo, después de la cruz es otra cosa. Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre se buscó muchas complicaciones porque se puso a comer de un árbol incorrecto, contaminó su dieta, se dañó, comió otra información y cuando usted contamina su dieta, ¿qué es lo que ocurre? Hay un desbalance, se enferma, la depresión, todas esas cosas. Así que eso es lo que le ocurre al hombre. Pero después de la cruz es otra realidad, Y ahora esa responsabilidad, una vez usted llega a Cristo, su espíritu es recreado, automáticamente usted pasa a ser un Espíritu Santo con I minúscula. Así que una vez el Espíritu Santo lo habita de forma permanente, hace de su espíritu un Espíritu Santo, pero con I minúscula. Amén. Porque hace de nuestra realidad una santa. Pero hacer que después de eso viene el reto más importante, que es lograr que esa santidad migre a ¿dónde? Migre a nuestra alma, migre a nuestro sistema de creencia. Antes el hombre tenía que hacer. Antes la santidad era una meta, ahora es un punto de partida. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros y nos habilita, no tenemos ningún tipo de problema. Y quien comprende esto
vive entonces, si esto se resiste y no se entiende y no migramos esa santidad que está en nuestro espíritu, porque dicho sea de paso, la palabra santidad como que no se menciona mucho en estos tiempos, como que se le tiene como que una apatía, ¿verdad? O se le tiene miedo, o se le tiene temor, o se ve inaccesible. Y yo no tengo problemas con eso, pero yo creo que es un asunto de ignorar nuestra posición como santos. Entonces la gente tiene su alma tan contaminada y el pecado ha hecho tanto daño y se sienten tan condenados que se les hace difícil creer que son personas santas en su realidad espiritual. Entonces tenemos que entender que aunque usted es santo, va a cometer errores. Hasta podría cometer muchos pecados recurrentes. En un año usted podría seguir pecando, pero a la medida que usted va migrando esa santidad a la parte, a su sistema de creencias, a su sistema del alma, de la mente, pues automáticamente usted va dejando todo eso, porque una de las cosas maravillosas que tiene la santidad es que número uno, la santidad es una naturaleza que nos ayuda a amar aquello que Dios ama, pero también nos posiciona para aborrecer aquello que Dios aborrece. Y esto es maravilloso. De las cosas más importantes de esta enseñanza es eso. Es que cuando logramos que esta capacidad esté poseída, pues entonces nosotros estamos habilitados para recibir en nuestra alma. Lo que yo siempre he dicho, que es esa comida que se tiene que dar en el alma, esa cena que se tiene que dar en el alma, y eso se da en esta común unión, en donde se asimila esa santidad y podemos estar listos. Antes de Cristo, sedes, ¿verdad? O nuestra alma fue ocupada, el alma del hombre no nacido de nuevo fue ocupado por sustitutos religiosos. Yo lo dije ahorita porque el hombre fue creado con una necesidad innata de buscar algo, de buscar un Dios. El hombre siempre ha adorado algo. Por eso es que quien no le sirve a Dios, le sirve a una imagen. Quien no les adora a Dios, adora un sustituto. Y entonces, ¿por qué? Porque esa capacidad está en nosotros, es una necesidad innata. Y siempre que no entendemos esto, pues entonces vamos a buscar, el hombre va a estar buscando sustitutos, porque nosotros al estar en Cristo ya entendemos esto. Y usted se congrega y usted va entendiendo esto y va migrando esa santidad, ese entendimiento. Y usted entonces se va entendiendo la comunión, lo que ya somos. Nosotros no vamos a hacer algo más de lo que ya somos. Nosotros necesitamos entender de una vez y para siempre nuestra posición en Cristo, porque eso es lo que nos va a ayudar a migrar, a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Decisiones correctas. Pero todo esto, cuando el hombre no entiende esto, pues entonces esta parte del alma busca sustitutos. Y va a buscar algo que adorar, algo en lo que entretenerse, va a buscar algo en donde fijar su atención, algo que ocupe ese lugar de la respuesta de un adorador. Entonces Dios no hizo al hombre para eso. Dios hizo al hombre, ¿verdad?, para que pudiera adorarle a Él. De hecho, una de las conversaciones que Jesús tiene con la mujer samaritana es que dice, llegará el momento en donde los verdaderos adoradores, o sea, parte del propósito eterno de Dios es que se corrija y se restituya el asunto de lo que es la adoración correcta. Pero el hombre siempre buscaba adorar algo, pero al no percibir a Dios, cuando el hombre peca, esa capacidad del alma deja de percibir a Dios. Y cuando el hombre deja de percibir a Dios, comienza a percibir otros caminos. Y ahí es donde la Biblia dice, ¿verdad?, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un fin de muerte, ¿verdad? Porque siempre buscaba adorar algo, pero esa incapacidad, y lo mencionamos en la pasada clase, ¿verdad? Traímos el ejemplo de Romanos 1, 21 al 23, que el hombre cambió la gloria del Dios incorruptible y comenzó a adorar, a sustituir. Miren el orden del deterioro, mire, ahí está Josian, Romanos 1, 21 al 23. Miren el orden del deterioro de sede sin poseer, o de esta emoción sin poseer. Primero no honraron a Dios, luego se entenebreció el corazón. Esto lo voy a decir rápido porque ya lo trabajamos. Romanos 1, 21 al 23.
Primero no honraron a Dios, luego se entenebreció el corazón, después se hicieron necios y el resultado fue la idolatría. Y el problema, ¿verdad?, no es tanto la idolatría, el problema es la incapacidad espiritual. Eso es lo que el hombre falla. O sea, sede sin poseer es la incapacidad espiritual de reconocer, ¿verdad?, aquello que tenemos que adorar de forma correcta. Pero cuando Josué, que es figura de Cristo, conquista esta ciudad, entonces lo santo, ¿verdad?, si lo traemos a la realidad de nosotros, pues lo santo vuelve al orden de posibilidades, ¿verdad? Ya el hombre, entonces ya la santidad no es una meta, sino que se convierte en una naturaleza. Está accesible, porque lo difícil, mire, yo quiero que usted entienda, para que usted pueda estar en paz en cualquier situación que usted pueda estar enfrentando o viviendo. Yo quiero que usted sepa que lo difícil, lo imposible lo hace Dios. Y usted tiene que hacer lo posible. Usted no puede pretender que Dios haga lo posible también. Todo lo que te venga a la mano a hacer, lo tienes que hacer tú. Pero aquello que tú no puedas hacer, aquello pasa a ser entonces, a ser clasificado como algo imposible. Y eso le toca a Dios. Por eso usted no se puede abrumar, usted no puede entrar en una crisis en donde usted diga, ay, no puedo con esto. No, la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y tenemos esa capacidad. Y de las cosas más maravillosas que nosotros debemos entender es la naturaleza de la santidad que nos habita. Esto es maravilloso, porque esto, fíjese que Dios, no es que Dios sea santo porque no peca, eso no tiene que ver con eso, es que esa es la naturaleza de Dios, la naturaleza, la santidad de Dios, es que Él nunca, bueno, parte es que no ha pecado, no conoce el pecado, no está contaminado, pero el poder de esa santidad y poder entender, nos ayuda a entender algo maravilloso, porque a veces queremos clasificar a Dios o decir que Cristo vino a salvarnos solamente, no. Cristo también vino a recuperar el territorio habilitado para los santos dentro del hombre. De nuevo, porque es que Dios no se deleitaba nunca en habitar un templo hecho de mano. Ese es el fin de esta clase, querida iglesia. Recuerden que el templo no es santo porque no tenga polvo. El templo en el Antiguo Testamento era santo porque el santo lo habitaba. Y yo quiero que usted sepa que ahora en el pacto de la gracia, usted no es santo porque usted venga a congregarse. Usted es santo porque el santo le habita en usted, que usted es templo del Espíritu. Y usted puede decir, ay pastor, pero es que yo cometo errores, yo tengo malos pensamientos. Eso no es nada. Usted no tiene que preocuparse ni alterarse por eso. Los errores se van a seguir cometiendo, las faltas se van a seguir cometiendo, pero a la medida que vamos entendiendo esta realidad, nos vamos haciendo una sola cosa con el Señor, vamos entendiendo esta santidad, y cuando usted venga a ver, usted va a decir, pero espérate, porque yo entiendo ahora que yo siempre fui santo, ¿sabe? Ahora en este pacto no es que tú vas a ser santo, es que tú eres santo. Yo quiero que usted diga conmigo, yo soy santo. De nuevo, usted no es santo porque usted venga, porque usted haga. Usted es santo porque el santo le habita. Eso es todo. Y volvemos de nuevo, yo sé que esto es conflictivo y hay mucha gente que tiene que estar diciendo, ese tipo está loco, lo que está enseñando. No, es que eso es completamente bíblico en el pacto de la gracia. Recuérdense que el antiguo pacto es una cosa, el nuevo pacto es otra cosa. En el antiguo pacto Él visitaba el templo, pero en el nuevo pacto Él nos habita de forma permanente. Entonces, automáticamente nosotros tenemos que entender esto para dejar de sufrir desilusiones, y es lo que Cristo vino. No vino solamente a salvarnos, sino a recuperar ese territorio en nosotros habilitado. Si hay algo que más Dios desea a través de su Hijo es posicionarse en nuestro corazón de forma permanente, porque Dios está buscando algo en donde Él pueda gobernar. Y el mayor conflicto de esta generación es que no quiere ser gobernado por Dios. Ellos ven a un Dios al mandado, un Dios que le conceda todas las peticiones, un Dios que los sane, un Dios que al servicio de ellos, pero no pueden ver a Dios como un rey que viene a gobernar, un rey que viene a dictar, un rey que viene a establecer una voluntad.
Por eso es que el mayor conflicto de esta generación es la voluntad, la lucha de las voluntades. Ahora, cuando entendemos esto, pues podemos entender por qué Pedro escribe con toda seguridad ahora en el pacto de la gracia que somos santos, no por nuestros méritos, sino por gracia, porque después de la cruz, la santidad no es algo imposible de ser, sino una persona impartida en nosotros. Yo creo que no puedo explicarlo más sencillo. O sea, usted tiene que salir de hoy, de este lugar, sabiendo que usted no va a ser santo. Usted sí va a pasar un proceso de santificación, pero es por causa de la santidad que le habita, no la santidad que le va a llegar en el futuro. No sé si me estoy haciendo explicar, No es lo mismo, ¿verdad?, que tú pienses que te va a llegar algo a entender que ya tú tienes algo consumado. Y entonces cuando tú entiendes eso consumado, pues lo puedes valorar, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, nos habilitó con esa naturaleza santa que aborrece el pecado, rechaza todo lo que Dios rechaza, pero ama todo lo que Dios ama. Entonces va a llegar un momento que a lo mejor hoy usted, si yo le pregunto del 1 al 10, ¿cuánto usted ama lo que Dios ama? Usted me puede decir, pues yo 4. ¿Y cuánto usted aborrece lo que Dios aborrece? Pues yo 3. Pues ¿sabe qué? Usted, si sigue entendiendo esta verdad, va a llegar a la estatura de Cristo y un día me va a decir, ahora sí, pastor, estoy 10. Yo ahora amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Dios aborrezco. Y ese día yo le puedo decir, la santidad que te habitó siempre ya migró a tu corazón. Ahora el Rey Santo está ahí sentado, las faldas de esa santidad están llenando tu corazón, tu vida, tu alma. Y créame que cuando esto ocurre, cosas maravillosas comienza usted a experimentar. Por eso nosotros no visitamos los santos, querida iglesia, sino que nos convertimos en sus sedes. Y su vida nos hace santo. Primera de Corintios 3:16, anótelo ahí como referencia. No sabéis que sois templo, porque la meta siempre es, la meta de Dios no ha cambiado. Dios no tiene un plan B, Dios sigue con su plan A. Dios siempre quiso que Adán fuera un templo vivo. Dios siempre quiso que hasta Israel le dio la oportunidad. Y le dijo, santifíquense en 3 días, acérquense al monte. Y dice la Torá que ellos tenían, los ángeles tenían vestimentas, corona, va a haber un proceso de santificación. Por poco nosotros nos quedábamos fuera. Créame, si Israel aceptaba, nosotros nos quedábamos fuera. Pero gloria a Dios, ¿verdad?, que no aceptaron y nosotros estamos dentro y ahora de 2 pueblos hizo uno y nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo. Pero no ha cambiado. La realidad es que nosotros somos templos y esto es una de las cosas que todavía seguimos cantando y enseñando desde una confusión, porque todavía seguimos diciendo, ¿qué es lo que la gente sigue diciendo? Yo voy al templo el domingo, o yo voy a la iglesia el domingo. Entonces nosotros no venimos ni al templo, ni venimos a la iglesia el domingo, porque nosotros somos, diga conmigo, yo soy iglesia y yo soy templo. Hace mucho tiempo una persona me dijo, no, yo no voy a predicar porque es que el altar es santo. Yo cometí un error. Yo dije, pero es que cuando cometiste el error llevaste tu propio altar y lo cometiste. Porque esto es una plataforma. Esto puede estar consagrado, ¿verdad? Para que aquí se cante, ¿verdad? Usted ve que yo me voy abajo, yo no tengo problema con estar arriba, abajo. Eso a mí no, eso no es nada. Por mí yo puedo estar entre ustedes ahí enseñando, ¿verdad? Pero la realidad es que tenemos que entender la posición de nosotros, porque antes de la cruz, ¿verdad?, la santidad era presentada como un estándar externo, un requerimiento, ¿verdad?, que Dios le demandaba a esa creación caída, pero esa creación caída era incapaz de producir por sí misma lo que Dios exigía. Entonces, ¿cómo Dios lo resuelve? Dios lo resuelve impartiéndose él mismo en la creación. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios, lo he dicho aquí ya varias veces, que Dios no nos pide algo que primero no nos dé. Así que antes Él le exigía esa naturaleza caída a gesto para ser santo, pero esa naturaleza estaba contaminada con el pecado y jamás iba a poder estar al estándar, ¿verdad? Claro, había unos sacerdotes que tenían que mantenerse separados, excluidos, pero era algo que se tenía que hacer con la carne. Pero la carne no agrada a Dios. Dios no quería eso. Dios quería que fuera algo del espíritu, ¿verdad? De una realidad consagrada, que ahora nosotros estamos, ¿verdad?,
que podemos vivir y ya en nuestro espíritu estamos separados. Al hombre caído se le exigía que se separara del pecado, pero no podía separarse. ¿Por qué? Porque esa era su naturaleza. Entonces, si se separaba, se moría. Esa era su naturaleza. Por eso es que Cristo viene, se hace pecado, va a la cruz del Calvario y automáticamente entonces lleva esa naturaleza al pecado. Y entonces todos estos requerimientos comienzan a hacerse una posibilidad en el Hijo, porque el Hijo, de nuevo, se encargó de lo imposible. Y lo repito de nuevo, porque esto tiene que entrar en nosotros. Todo lo que es imposible, todo lo que no se puede hacer de forma natural, pasa a ser, ¿verdad?, clasificado en el punto donde le toca a Dios. Todo esto, ¿verdad?, remedio provisto de la ley ceremonial, todo esto falló. Inclusive en los evangelios vemos un ejemplo que los propios fariseos, porque como el esfuerzo era una santidad externa, pues imagínense, si hubiese sido por las características externas, pues los fariseos hubiesen pasado la prueba. Pero los fariseos se colgaron. ¿Qué dice la Escritura? Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Mire, la santidad de esos fariseos fue por fuera nada más, ¿verdad? Que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Pero gloria a Dios que después de la cruz todo esto cambió y ese estándar de exigencia cambió, porque Dios quitó la imposibilidad de que fuera, ¿verdad?, de que ese hombre pudiera ahora ser santo, pero él tuvo que impartirse. Esto es esencial porque yo creo que todavía no lo hemos entendido. Todavía la mayoría, muchos creyentes, no voy a decir que son ustedes porque ustedes son aplicados en la enseñanza, pero todavía yo sé que muchos creyentes en todas las congregaciones, hay muchos creyentes que todavía ellos piensan que vienen a las reuniones para que Dios se les siga impartiendo y se les siga impartiendo y siga descendiendo, y hoy vengo el domingo para que entonces algo descienda, y todas estas cosas parecen inocentes y es peor cuando se cantan. Si hay algo que hace daño más que la prédica, mire, algo cantado llega más que algo predicado. ¿Están conmigo? Algo que se cante llega más que algo que se predique. Y yo puedo estar aquí una hora enseñando principios y viene Ronnie y me canta algo contra la enseñanza y usted va a asimilar más la música y de hecho se va a levantar mañana cantándolo. Porque se queda esa rima, al alma le gusta eso, que descienda, que descienda, que descienda. Entonces, ¿dónde está el entendimiento de lo que nos habita? Que es lo que nos hace responsables. Así que esto tenemos que mirarlo a la luz de la Escritura. A partir de ese momento, ¿verdad?, ya no era un requisito imposible de cumplir. Antes la santidad era prácticamente imposible. De nuevo, porque el hombre no tenía nada que darle a Dios. Él lo que hacía era que mataba un animalito, le daba un poquito de sangre, le llevaba una ofrenda, eso, pero desde su espíritu no podría hacer nada. Pero a partir del momento cuando usted nace de nuevo, cuando Cristo se imparte en usted, ya entonces es un requisito que no es imposible de cumplir. Porque entonces la santidad ahora es una persona que vive en nosotros. Una naturaleza santa que opera desde adentro. Ya no es Dios diciéndonos que nos comportemos bien, sino Dios diciéndonos, discierne la vida que ya yo te di. Ya no es como antes, haz esto te mato, si mueves esto te mato, si te pones esta ropa te elimino. Y todo esto se quedó en la iglesia durante estos 2026 años. La iglesia ha asimilado tanto del Antiguo Testamento que ha unido todas estas ideas contaminadas y las reduce a esa realidad. Y no es que el mundo no vaya a vernos diferentes. Eso, yo no estoy hablando de eso, porque cuando usted entiende esta verdad, cuando ya no es Dios diciéndonos compórtate bien, Jesús Muñiz, sino discierne la santidad con la que ya cuentas en tu espíritu, automáticamente usted posiblemente lo puede ver imposible. Usted dice, pero diatre, pastor, pero es que eso está difícil. Es que a mí me gusta que me den el palo y que me den con el latigazo, porque a la gente le gusta eso.
La gente le gusta la condenación y la gente le gusta la disciplina y el kiva y todas esas cosas. Todo eso es porque la gente, la naturaleza adámica es adicta a eso. Pero en el pacto de la gracia no puede ser así. Tiene que haber un entendimiento superior. Y la parte que le toca al hombre ahora es renovar. Usted mira, ¿cómo yo entiendo esto? Pues usted tiene que renovar el espíritu de su entendimiento para que pueda discernir y reconocer la realidad de la vida santa que le habita. Tu problema no es la santidad, tu problema es que tu mente no quiere discernir la santidad que te habita. No quiere porque todavía hay memoria del pecado en esa parte del alma y de la mente. Entonces, ahí viene una resistencia. Porque en el momento que esto se da, ¿verdad? De nuestra parte, cuando usted se determina, la Biblia dice, determinará a sí mismo una cosa y te será firme. Cuando usted se determina a discernir, cuando usted se determina a poseer esa parte, cedes. Cuando usted le dice al Señor, Padre, aquí estoy como un templo vivo, ven y habítame de forma permanente. Habítalo, hazlo santo. Porque de nuevo, en tu realidad espiritual, Tony, tú eres santo. Pero en el alma todavía nos falta. Y es un proceso que toma tiempo, pero no es algo que sea imposible. En el momento que eso se da, el alma se alinea con esa vida santa interior y superior. Tú te das cuenta que tú vives superior. Así como el hombre se ha acostumbrado a vivir en la mugre, cuando entiende la santidad, se eleva para vivir en la altura. Esa capacidad la tenemos. Usted ve que hay seres humanos, porque esto no es cuestión ni de tener o no tener recursos. Usted puede estar viviendo superior en su mente, usted puede estar por encima, usted puede ser cabeza, con lo mucho, con lo poco, porque estamos hablando de una mentalidad. La pobreza es una mentalidad, porque pero como pensamos, no, pobre y rico, y no, pero aquel tiene millones y yo lo que tengo son 200 pesos en la cuenta. Aquel puede tener millones y no son de él todavía y los tiene comprometidos y al otro día se declara el quiebro y lo pierde y usted se queda con los 200 pesos rico. Eso no tiene que ver porque es la mentalidad de usted tiene paz y aquel no puede porque le tiene que pagar a los empleados y no tiene para pagarle a los empleados. Puede tener números, pero es pobre interiormente. Entonces, tenemos que entender que la pobreza es un pensamiento. Entonces, les reto, ¿cuál es el reto, pastor? ¿Cuál debe ser el reto? Díganme, pastor, ¿cuál es el reto? Renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Es entender, Gilberto, es asimilar lo que yo soy. Cuando tú asimilas, entonces tú te determinas y te levantas. Cuando el hijo pródigo vio que le estaba dando comida a los cerdos, oye, esto es poderoso. Él ve que le está dando comida a los cerdos y no podía ni comer de esa comida, ni una algarroba a la francesa, por lo menos con queso parmesano encima. No podía porque no le era permitido. Usted sabe que lo hizo salir de esa mugre cuando se acordó de la santidad que había en la casa de su padre. ¿Cuánta abundancia hay en la casa de mi padre y yo aquí llorando por unas algarrobas? Porque es una mentalidad, lo mismo yo lo puse recientemente en un pensamiento que puse en Facebook. El hijo mayor también en la casa, lo tenía todo, pero llorando por un becerro y era dueño de la manada. O sea, a veces nosotros estamos con unas peleas tan inútiles, tan bobas, tan seniles. Cuando somos, aleluya, grandes por la santidad en la que estamos. Somos santos, somos tan grandes en el Señor y a veces nos preocupamos por tanta sanganada. Tantas luchas bobas, aleluya, cuando nosotros tenemos una identidad, cuando somos grandes como hijos de Dios. Entonces el reto tiene que ser entender esto, que mi alma, tu alma se tiene que alinear. Antes no era posible, pero ya Cristo poseyó tu alma. La conquistó y ahora te toca a ti poseerla. Ya Él hizo lo imposible, ahora te toca a ti hacer la parte. Hay una parte que nos toca. Porque ya esa santidad no es un requisito imposible, porque se hizo accesible para que
entonces se manifestara como santo habitaba ese templo. Porque no es el esfuerzo en la carne,
vida interior antes que conducta exterior. Y no es que la conducta no cambie, diga conmigo, la conducta va a cambiar cuando la santidad es el punto de partida. Eso es automáticamente. La religión todavía trabaja de afuera hacia adentro, pero Cristo trabaja de adentro hacia afuera. El árbol bueno da ¿qué? Fruto bueno. Número 4, no es ausencia de pecado, solamente es presencia de Dios. Muchos limpian, ¿verdad? Lo limitan a no hacer cosas. Y de nuevo, las cosas no se hacen cuando se entiende la santidad correcta. Pero santidad de Dios es Él habitándonos a nosotros. Él me habita. Y como Él me habita, Él me hace santo. Número 5, ¿verdad? 5. No, ¿qué dice? Espérate, yo ni me entiendo. No se mantiene por disciplina, la santidad no se mantiene solamente por disciplina humana, sino por permanencia en Cristo. Recuerden lo que dice Juan 15, que dice Juan 15, todo pámpano que no permanece, ¿qué? Será cortado. La santidad se fortalece cuando permanecemos. Y nos debilitamos. Ay, me siento débil. Yo te pregunto, ¿cuán fuerte está en la vida? No es a la iglesia, no es a la congregación ni al ministerio, es cuán, porque si tú estás conectado a la vida, tú no tienes conflicto con nadie. Estamos en paz, estamos tranquilos. Número 6, no es separación física del mundo, es separación interior del sistema caído. Porque la gente dice, no, pues entonces que me lleve el Señor del mundo. No, es que la oración, ¿cuál fue la oración de Jesús? No los quites del mundo, protégelos en el mundo. Porque yo me voy a impartir y ellos van a ser santos. Tú puedes estar en Babilonia y eso no significa que seas babilónico. Entonces, Dios nos da la capacidad de mantenernos porque es una separación interior. Jesús mismo comía con pecadores. Jesús era acusado. Le decían comelón, bebedor, fiestero, bailador, todo se lo decían, porque no podían entender, pero Jesús siempre se mantuvo conectado a la realidad santa de Él como hijo de Dios, porque era Dios mismo en ese cuerpo. Y número 7, produce libertad, no esclavitud. Antes la santidad que le imponían a la iglesia, eso era una esclavitud. Aquí yo puedo traer personas que me han contado cosas. Pasaban frente a la casa del pastor con pantalones cortos y les ponían una disciplina de 90 días. O salían a jugar baloncesto y era 90 días de disciplina. O a la playa. ¿No se acuerdan de eso? Tú ibas a la playa, 3 meses de disciplina. Y estaba Enid en la playa ahí con unos cortos, 3 meses de disciplina. Porque antes los pastores querían que tú te metieras con las faldas maones esas. Aleluya, las que llegaban acá abajo. Tú te metiste, sí. Aleluya, que traiga la foto y la evidencia. Linda se veía con camisa larga y faldas largas en la playa. Y tú también, ¿verdad? Tú tienes la foto. Y Flow se tenía que meter en maones largos a la playa. Y Guayabera y Gabán, ¿verdad? Pero una de las cosas más maravillosas que produce la santidad, póngase sobre sus pies, es la realidad de que cuando entendemos la santidad y que somos santos porque el santo nos habita, automáticamente, diga conmigo, disfruto de libertad. Somos libres, paz. Aleluya, no nos pesa nada porque vivimos en esa tranquilidad. Puede venir ahorita y retratarla ahí sin ningún tipo de problema y usted puede disfrutar. Amén. ¿Cuántos aprendieron? Denle un aplauso al Señor.